1447, Nicolás V asume como papa. 1479, se firma el Tratado de Alcácobas, en que Portugal entrega a Castilla las Islas Canarias a cambio de posesiones en África Occidental. 1521, en el Océano Pacífico, el navegante portugués Fernando de Magallanes arriba a la isla de Guam. 1537, en la costa marítima de Perú, a 12 kilómetros de Lima, que se encontraba en el interior, el español Diego Ruiz obtiene la licencia para inaugurar un tambo en el puerto, fundando de esa manera la villa del Callao. 1593, en Colombia, se funda el municipio de Tópaga, Boyacá. 1665, en Londres, el primer secretario de la Royal Society, Henry Oldenburg, publica el primer número de Philosophical Transactions of the Royal Society. 1714, se firma el Tratado de Paz que pone fin a las luchas entre Francia y Austria en la Guerra de Sucesión Española. 1728, en Madrid se firma el Convenio de El Pardo, que significa el fracaso de la alianza española con Austria y la aceptación, de nuevo, del Tratado de Utrecht. 1788, llega a la isla Norfolk, a 1400 kilómetros al este de Australia, el grupo de barcos británicos denominados Primera Flota, para fundar una colonia penal. 1812, en la actual Venezuela, las fuerzas del capitán español Domingo de Monteverde toman Caracas. 1831, en el Teatro Carcano de Milán, Italia, se estrena la ópera La Sonnambula, de Vincenzo Ubellini. 1834, en La Habana, Cuba, queda oficialmente constituida la Academia Cubana de Literatura. 1836, en Texas termina el sitio de El Álamo, cercado por 1.400 soldados mexicanos. Mueren los 187 voluntarios texanos, entre ellos Davy Crockett y el coronel Jim Bowie. 1845, en Ecuador se produce una revolución civil de tendencia nacionalista que depondrá a Juan José Flores y llevará a la presidencia a Vicente Ramón Roca, responsable de una nueva constitución. 1853, en Venecia se estrena la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi. 1854, en Ecuador es abolida la esclavitud. 1857, en los Estados Unidos, la Corte Suprema resuelve el caso Dred Scott contra Sandford, que priva a todo habitante de ascendencia africana fuera esclavo o no, el derecho a la ciudadanía, y le quita al Congreso la autoridad de prohibir la esclavitud en territorios federales del país. 1862, en España se incendia el Alcázar de Segovia, sede de la Academia de Artillería durante el reinado de Carlos III. 1869, Dmitri Mendeleev presenta su primera tabla periódica a la Sociedad Química de Rusia. 1882, en La Habana, la empresa estadounidense Edison Telephone Exchange inaugura el primer servicio telefónico en Cuba. 1899, en Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registra la aspirina como marca registrada. 1900, el archipiélago canario es declarado Puerto Franco, después de ser ratificada por ley una declaración al respecto de 1852. 1901, en Bremen, Alemania, atentan contra el Kaiser Guillermo II. 1902, en Madrid, se legaliza oficialmente el Real Madrid Club de Fútbol, nacido a finales de 1900. 1905, Colombia y Costa Rica firman un tratado que fija definitivamente los límites entre ambos países. 1912, en Janzur 35 km al oeste de Trípoli, Libia, el ejército italiano utiliza dos dirigibles a 2000 m de altura para tirar bombas sobre el campamento turco. Este es el primer uso de fuerza aérea en una guerra. 1913, en Baltimore, Estados Unidos, mueren 100 personas a causa de la explosión de un depósito de dinamita. 1916, en aguas de Brasil se hunde el transatlántico Príncipe de Asturias, perecen 338 pasajeros y 107 tripulantes. 1920, en la Biblioteca Nacional, Madrid, se inaugura la Sala de Cervantes. 1921, en Portugal se crea el Partido Comunista Portugués como capítulo portugués de la Comintern, Internacional Comunista. 1926, en Barcelona se disuelve por Real Orden la Junta del Colegio de Abogados y se nombra una nueva. 1929, en Madrid se inaugura la línea del Metropolitano Cuatro Caminos Tetuán. 1930, en todo el mundo, por iniciativa de la Comintern, Internacional Comunista, se celebra el Día Internacional del Desempleado. 1933, en los Estados Unidos fallece Anton Cermak, alcalde de Chicago, por las heridas recibidas el 15 de febrero en el atentado contra el presidente electo Franklin D. Roosevelt. 1934, en Reino Unido, el Partido Laborista vence por primera vez en las elecciones generales. 1938, en Cartagena, España, la escuadra republicana hunde el buque de guerra del bando franquista Baleares. En el naufragio perecen 788 hombres de su tripulación. 1940, Finlandia y la Unión Soviética firman un armisticio en el marco de la Guerra de Invierno.
1943, en los Estados Unidos, Norman Rockwell publica Freedom from Want, Liberarse del deseo, en la revista The Saturday Evening Post con un ensayo de Carlos Bulosan. 1945, en Alemania, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense ocupa la ciudad de Colonia. 1946, Ho Chi Minh firma un acuerdo por el cual Francia reconoce a Vietnam como Estado libre, dentro de la comunidad francesa, estatus superior al de una mera colonia. 1951, en los Estados Unidos comienza el juicio por traición contra Ethel y Julius Rosenberg. 1953, en la Unión Soviética, Georgi Malenkov asume como sucesor de Joseph Stalin. 1957, Israel retira sus tropas de la península del Sinaí. 1959, en La Habana, el gobierno cubano aprueba la rebaja del 50% de los alquileres de las viviendas. 1964, el líder del Grupo Nación del Islam, Ila Icha Muhammad, oficialmente rebautiza al boxeador Cassius Clay con el nombre Muhammad Ali. 1964, en Grecia, Constantino II asume el título de rey. 1965, en Australia del Sur, el primer ministro Tom Playfair pierde las elecciones después de 27 años en el poder. 1967, en Nueva Delhi, India, la escritora soviética Svetlana Aliluyeva Stalina, 1926 a 2011, hija única de Joseph Stalin, 1878 a 1953, se refugia en la Embajada de Estados Unidos, país a donde vivirá varios años. Retornará a la Unión Soviética en 1984 y recobrará su ciudadanía. 1970, en el Reino Unido, The Beatles publican su penúltimo sencillo, Let It Be. 1972, en Barcelona, tiene lugar una explosión en un edificio, en calle Capitán Arenas esquina Santa Amelia, que causa la muerte a 19 personas. Inicialmente se atribuyó a un escape de gas natural, pero posteriores informes del Colegio Oficial de Ingenieros de Barcelona lo desmintieron. 1980, en París, la escritora Marguerite Yourcenar es elegida miembro de la Academia Francesa. 1983, en Alemania, Helmut Kohl y su partido recuperan el poder. 1986, último avistamiento del cometa Halley en las cercanías de la órbita de la Tierra, se calcula que la siguiente visita sea en el año 2061. 1987, el transbordador británico Herald of Free Enterprise se hunde en las aguas de Bélgica, 193 pasajeros perecen. 1990, el Papa Juan Pablo II acepta la renuncia del obispo de la diócesis de Estelí, Monseñor Rubén López Ardón. 1994, en México, Luis Donaldo Colosio da un famoso discurso en el Monumento a la Revolución como candidato del PRI a la presidencia. 1997, en Quito, Ecuador, se inaugura el Estadio de Liga Deportiva Universitaria. 1999, en Chile inicia las transmisiones de la radio FM2. 2002, en España, el Real Club Deportivo de La Coruña gana la Copa del Rey el día del centenario al Real Madrid. 2005, el presidente boliviano Carlos Mesa anuncia su dimisión. 2008, en Jerusalén, Israel, un palestino asesina a balazos a 8 estudiantes israelíes en la Yeshiva, escuela religiosa, Merkaz Arab. 2011, en el condado de Hayes, Texas, el gurú krishnaísta indio Prakashinand Saraswati se fuga de los Estados Unidos ayudado por algunas discípulas. 2 días antes había sido condenado por abusar de menores en los años 80 y 90. 2020, se confirman los primeros casos de COVID-19 en Costa Rica, Colombia y Perú.